Les comparto pantalla. A ver. Mm, Ya. Cualquier cosa o problema que comience a tener y no me dé cuenta, me avisan por los muchachos. Lo digo porque mi internet está un poco mal, entonces si me comienzan a escuchar entrecortados, si se comienza a cortar, o la pantalla se congela, que es lo últimamente ha pasado harto, me avisan, porfa, para que solucione mi problemita. Ya. A ver, subprogramas es una estructura, se puede decir, pero no es como las que hemos estado viendo, no es como las condicionales o no es como las repetitivas, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué, porque estas estructuras no se escriben dentro del bloque de instrucciones del pseudocódigo. Ya eso es lo que les diferencia a los subprogramas de las estructuras de control. Podría decirse que estas también son estructuras, pero no son estructuras de control, ¿ya? Y los subprogramas pueden ser de dos tipos. Están los procedimientos y las funciones. ¿Ok? Solo existen esas dos. Y vamos a comenzar viendo los procedimientos. ¿Ya? Entonces, a ver, un procedimiento, véanlo como si fuera un pedazo de pseudocódigo normal. Un pseudocódigo. ¿Ya? Porque es muy similar. ¿Ok? Ahorita les estoy mostrando la estructura de un procedimiento. ¿Ok? Y está muy similar a lo que es la estructura del pseudocódigo. ¿Ya? Porque la estructura del pseudocódigo, a ver, denme un ratito. ¿Cómo es? Ah, ah, ah. Bueno, no vale la pena abrir esa diapositiva, pero la estructura de un pseudocódigo era encabezado, declaración de variables, inicio, bloque de instrucciones y el final, ¿no es cierto? Del pseudocódigo. Esto es lo mismo, ¿ok? Tiene encabezado, tiene declaración de variables, tiene inicio, tiene un conjunto de instrucciones y tiene un final, ¿ok? Y funciona de igual manera. Aquí se puede poner cualquier instrucción de las que ya conocemos, bueno, cualquier cantidad de instrucciones, incluso estructuras de control de flujo, ¿no? O sea, estructuras condicionales y repetitivas. Se puede poner aquí. Básicamente es como un pseudocódigo, ¿ya? Es como un pseudocódigo. ¿Cuál es su diferencia? Que los pseudocódigos, ya que nosotros vayamos a crear, van a poder ejecutar un procedimiento ya sea a la mitad de lo que esté ejecutando la computadora ese pseudocódigo, por ejemplo. Supongamos que tenemos un pseudocódigo, la computadora va a comenzar a leerlo. Entonces nosotros podemos decir que este procedimiento o el procedimiento que nosotros vayamos a crear se ejecute en cualquier instrucción o en cualquier tiempo que deseemos. ¿Ok? O sea, básicamente sería llamar a otro pseudocódigo para que ejecute sus instrucciones. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, de cómo funciona. Pero la otra diferencia que hay entre los procedimientos y un pseudocódigo normal es, bueno, creo que casi todo es igual de aquí para abajo. El encabezado es lo único diferente. Desde la declaración de variables para abajo es igual. Obviamente el fin no es fin algoritmo, es fin procedimiento aquí, ¿no? Pero cumplen la misma función. Aquí indicas que es el fin del procedimiento, ¿no? Pero, o sea, si se fijan, muy aparte de eso, es igualito a partir de la declaración de variables. Lo que sí diferencia al procedimiento de un pseudocódigo es su encabezado, ¿ya? Porque en el pseudocódigo, ¿cómo era el encabezado? Comenzábamos con la palabra algoritmo y después le poníamos un nombre, ¿verdad? Al algoritmo. Y ya está. Aquí, si voy a crear un procedimiento, se le pone procedimiento y también se le pone un nombre, ¿ya? Pero, aparte, también se le puede poner esto que está aquí entre paréntesis, que por si acaso así se escribe, entre paréntesis, ¿ya? No solo es por la explicación, sino que cuando ustedes crean un procedimiento, tienen que escribir estos paréntesis si quieren escribir algo dentro. Pero ¿qué cosas son esas que se ponen dentro del paréntesis? En realidad se le puede poner variables aquí adentro. Ya sería como declaración de variables también, pero en una sola fila.
O sea, tú puedes poner el nombre de una variable, dos puntos y su tipo, ¿ya? Similar a lo que hemos estado haciendo en declaración de variables, ¿no? Porque en la declaración de variables tú pones var, el nombre, dos puntos y su tipo. Aquí directamente le pones el nombre y su tipo, ¿ya? Y no solo puede haber una variable, puede haber varias. O sea, pones variable uno, dos puntos entero, coma. Variable 2, dos puntos entero, coma. Edad, dos puntos entero, coma. O sea, puedes poner varias variables aquí, separándolos por coma, ¿ya? Y a estas variables que se las coloca dentro de este paréntesis se les llama argumentos o parámetros. ¿Ok? Por si acaso. ¿Siguen siendo variables? Siguen siendo variables. Pero cuando se les pone aquí entre paréntesis, es mejor llamarlas argumentos o parámetros. ¿Ya? Porque al final de cuentas sí sigue siendo una variable, pero son diferentes a las que están aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver después. No creo que ahorita no van a entender si les explico cuál es la diferencia entre una variable normal y un argumento. En realidad es porque, ¿cómo les explico así a la rápida? Un procedimiento va a ser llamado por un pseudocódigo, ¿ya? Entonces el pseudocódigo puede necesitar enviar variables a este procedimiento. Entonces las envía por los parámetros o argumentos. Esa es una descripción rápida. Vamos a volver a checarlo más a detalle más adelante, ¿ya? Pero este es un procedimiento. Es un pseudocódigo, es un pedazo de pseudocódigo que tiene sus variables y sus instrucciones. ¿Ya? La única diferencia que tiene es de que en su encabezado, ¿no? Procedimiento, un nombre de lo que va a ser, evidentemente, igual que cuando creamos un pseudocódigo poníamos un nombre que describía qué es lo que se va a hacer en ese pseudocódigo, aquí también, ¿ya? Pero la principal diferencia es que aquí se recibe argumentos o parámetros. O sea, se reciben variables desde el pseudocódigo principal, por así decirse, ¿ya? Para que se entienda mejor, ahorita vamos a ver cómo funciona. A ver, aquí tenemos pseudocódigo normal, del que ya sabemos cómo crear, ¿no es cierto? Aquí está su encabezado, declaración de variables, inicio, bloque de instrucciones. Aquí hay una instrucción nueva que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y fin algoritmo. Si se dan cuenta aquí abajo, me he creado un procedimiento que es muy similar. Encabezado, declaración de variables, inicio, instrucciones, final. ¿Ya? Y como les dije, la única diferencia es de que aquí te recibe argumentos o parámetros, ¿ya? Los procedimientos se crean fuera del pseudocódigo principal. Le vamos a llamar pseudocódigo principal al que tenga algoritmo, ¿ya? Este va a ser nuestro pseudocódigo del que ya sabemos cómo crear. Los procedimientos se crean fuera, ¿ya? No se crean dentro del bloque de instrucciones, ni en la declaración de variables, ni nada, ¿ya? O sea, se van a dar cuenta que está fuera, ¿por qué? Porque el fin algoritmo aquí está, ¿no es cierto? Y aquí creo procedimiento y es otra cosa aparte, ¿ya? Se crea debajo del pseudocódigo principal, podría decirse. Y es lo mismo, ¿ok? Tiene hasta la misma función, o sea, lo que va a pasar aquí es que se van a leer estas instrucciones que están dentro de su cuerpo en orden o dependiendo de qué instrucción o de qué estructuras, ya sea condicional o repetitiva, estén aquí, ¿ya? Entonces, si es similar a un pseudocódigo que ya sabemos utilizarlo, ¿por qué existe un procedimiento? Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Un procedimiento se crea para, como les dije, para que un pseudocódigo pueda llamarlo, o sea, pueda decirle, comencé a ejecutar tus instrucciones cuando le dé la gana. Por ejemplo, ¿cómo se hace esa acción de que un pseudocódigo pueda llamar a un procedimiento para que comience a ejecutarse sus instrucciones de esta manera? Con esta instrucción que recién vamos a aprender. Bueno, que estamos aprendiendo ahora. Que se pone esto, llamar a, y se pone el nombre del procedimiento. ¿Ya? En este caso se llama procedimiento proc1, entonces aquí lo llaman proc1. ¿Ya? Y se dan cuenta, aquí en el procedimiento 1, en sus argumentos, yo me estoy creando dos variables, o sea, dos argumentos. El argumento C, que es de tipo entero, y el argumento D, que también es de tipo entero. ¿Ya? Entonces estoy diciendo que en este procedimiento voy a recibir dos variables cuando lo llamen. ¿Ok? Porque este procedimiento lo va a llamar el pseudocódigo principal. Entonces, cuando el pseudocódigo principal lo llame, le tiene que enviar dos variables. ¿Ya? Y justamente aquí estoy haciendo eso. Estoy escribiendo, para llamar a un procedimiento se tiene que poner sí o sí esto.
llamar a, ¿ya? Por si acaso. Sí o sí. Eso indica a la computadora que vas a ejecutar un procedimiento. ¿Ok? Y luego, al lado, tienes que poner el nombre del procedimiento y los argumentos, entre paréntesis igual. Si aquí estoy diciendo que me va a enviar 2, entonces tengo que enviarle 2. Si aquí solo hubiera 1, entonces le envío 1. Si aquí hubiera 5 argumentos, entonces le tengo que enviar 5 argumentos. ¿Qué son los argumentos? Simples variables. Se dan cuenta, aquí me he creado una variable A y una variable B, y esas son las que les estoy enviando. ¿No es cierto? A y B. ¿Y por qué aquí se llama C y D si son A y B? Porque lo que pasa es, bueno, ahorita les voy a explicar con estas indicaciones. Bueno, antes de explicarles qué es lo que pasa cuando se envía argumentos, ¿cómo es que la computadora lee esto? ¿No? ¿Cómo es que lee esta instrucción llamar, por ejemplo? Bueno, nosotros ya sabemos que la computadora va a comenzar a leer las instrucciones en orden, ¿ok? Pero cuando llegue a una llamada, a un procedimiento, ¿qué va a pasar? La computadora va a decir, ok, llamar a, bueno, entonces voy a llamar a un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Porque puedo tener varios, ya no solo uno, puedo tener 10 procedimientos, 20, los que se me dé la gana. Entonces, la forma de identificarlos es por su nombre. Entonces, voy a llamar al procedimiento proc1, ok, y con estas variables de argumentos. Entonces, ¿qué va a pasar? A y B, que son sus argumentos, van a pasar sus valores a estos argumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que si A, digamos, valía 1 y B valía 2, ¿qué va a pasar cuando llamemos a este procedimiento? El 1 y el 2 de estas variables se van a pasar o se van a copiar a estas variables. ¿Ok? Entonces, ahorita A, por ejemplo, está ocupando la posición de C, ¿no es cierto? Porque C es el primer argumento y aquí también A le estoy enviando como primer argumento. Y B está ocupando la posición de D, o sea, la posición del segundo argumento. ¿Okay? Y si hubiera más argumentos, se respeta el orden, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como A está ocupando el espacio de C, el valor de A, que era 1, se va a copiar al argumento C, a la variable C. ¿Ya? Entonces, ahora no solo A vale 1, también C vale 1. Y digamos que B pasa lo mismo. Si B vale 2, entonces le va a copiar a su argumento ese dato. O sea que si B vale 2, D también vale 2. ¿Ya? Entonces le está copiando. Eso es lo que pasa cuando envías argumentos por un procedimiento. Copias sus datos a los respectivos argumentos. ¿Ya? Entonces, si aquí puede llamarse cualquier nombre, es una variable. No importa cuál sea el nombre. La cosa es que se respete su orden. ¿Ya? Si A está en la primera posición, entonces su valor se va a copiar al primer argumento. Si B está en la segunda posición, entonces su valor se va a copiar al segundo argumento. ¿No? Como les dije, entonces si A vale 1 y B vale 2, ¿qué va a pasar? C va a valer 1 porque está copiando de A y D va a valer 2 porque está copiando de B. Y si hubiera más argumentos, aquí también tendría que haber, evidentemente, entonces se van a copiar de todos, respetando ese orden. ¿Ok? Entonces, una vez más, ¿qué pasa? La computadora comienza a leer las instrucciones del pseudocódigo, como ya sabemos. Si existe una estructura condicional, la va a leer como conocemos. Si existe una estructura repetitiva, la va a leer como ya hemos visto. Pero cuando llegue una llamada de un procedimiento, ¿qué va a pasar? Va a decir, ok, voy a llamar al procedimiento tantos y voy a pasar estos argumentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a copiar los datos de esas variables a los argumentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si A es 1 y B es 2, C va a valer 1 y D va a valer 2. Listo. Luego, ¿qué va a pasar? La computadora, como está llamando un procedimiento, directamente va a saltar a sus instrucciones. ¿Ya? Esto es como un pseudocódigo normal. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a ejecutar como un pseudocódigo normal. Va a comenzar a leer las instrucciones, las va a leer en orden. Si existe una estructura condicional, la va a leer como si fuera una estructura condicional, como ya sabemos. Si hay una estructura repetitiva, lo mismo. Va a leer esa estructura como si fuera una estructura repetitiva, como ya sabemos. ¿Ya? Entonces aquí puede venir cualquier instrucción, o sea, puede ser el leer, el imprimir, puede ser la asignación. Aquí puede estar la estructura condicional simple, doble, las que ya hemos visto. Las estructuras repetitivas para, mientras, pueden estar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa una vez más?
cuando la computadora lee esta instrucción de llamar a un procedimiento, va a pasar sus argumentos y va a comenzar a ejecutar las instrucciones de ese procedimiento. O sea, aquí va a parar un rato. ¿Ya? Por más de que aquí haya más instrucciones, por más de que no haya terminado de leer este pseudocódigo, cuando se llama un procedimiento, la computadora dice, ok, aquí voy a parar un rato en el pseudocódigo y voy a entrar a ejecutar las instrucciones del procedimiento al que estoy llamando. Y las demás instrucciones que están debajo de esa llamada, que esperen un rato. Primero quiero terminar el procedimiento. Entonces, como les digo, ¿no? Aquí va a parar y va a pasar a las instrucciones del procedimiento. Y va a comenzar a ejecutarlas. Estas variables, bueno, ya no son variables. Estos argumentos se los puede utilizar aquí. ¿Puedes crearte variables? Puedes crearte variables y utilizarlas aquí como ya sabemos. ¿Ok? Como les dije, normalmente los argumentos ¿para qué sirven? Si yo me puedo crear aquí la cantidad de variables que yo quiera, ¿para qué me sirven los argumentos entonces? Si aquí yo puedo crearme el C y la D. Los argumentos sirven para pasar algún dato desde el pseudocódigo al procedimiento. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo la edad de una persona y en el procedimiento necesito esa edad, le tengo que mandar por argumentos. Porque si aquí yo me creo la variable edad, se va a crear vacía, porque aquí adentro estoy creando la variable. Entonces va a ser una variable vacía, pero yo quiero el dato que estaba utilizando en este pseudocódigo. Entonces le voy a pasar, ¿no? Porque si no le paso, ¿cómo va a saber la edad? Tal vez podríamos volverle a pedir al usuario, ¿no? Porque aquí tal vez le decimos leer edad, le estamos pidiendo ya una vez. Y si no le paso, tal vez aquí una solución sería volver a pedirle. Pero qué feo, ¿no? Volver a pedirle al usuario otra vez la edad, y aquí ya lo tengo. Entonces, para ese tipo de casos, cuando yo tengo datos aquí que necesito utilizar aquí, en el procedimiento le tengo que pasar. Que yo me cree la variable A aquí, no significa que la puedo utilizar aquí, por si acaso. Bueno, en realidad sí, se podría. Pero lo mejor sería pasarle por los argumentos. Si hay un dato que tengo aquí que necesito utilizar aquí, le paso por argumentos. ¿Ya? Entonces aquí, como les digo, va a ser una copia. ¿Ya? Entonces al final C va a ser lo mismo que A y B va a ser lo mismo que B. Y aquí podemos utilizar esas variables. ¿Ya? Una vez que terminamos de ejecutar las instrucciones del procedimiento, ¿qué va a pasar? Volvemos al pseudocódigo donde hemos parado, que justamente es en la instrucción que hemos llamado al procedimiento. Y después se continúa con las instrucciones de abajo. Recién. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es como crear otro pseudocódigo que lo puedo llamar en cualquier momento del pseudocódigo principal. En cualquier momento. ¿Ya? Entonces, la computadora, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar las instrucciones del pseudocódigo principal. Cuando vea la llamada a un procedimiento, va a parar ahí. Va a pasar los argumentos y va a comenzar a ejecutar las instrucciones del procedimiento. Y aquí está parado, no ha continuado aquí. Aquí ha parado un ratito y he dicho, ok, yo no puedo hacer dos tareas a la vez. Yo no puedo ejecutar esto y esto a la vez. Entonces, primero terminaré el procedimiento que me han llamado. Cuando termine, continúo. ¿Ok? Solo puede hacer una cosa a la vez la computadora. Entonces, cuando veamos un procedimiento, va a ejecutar el procedimiento. Y va a hacer esperar al pseudocódigo principal. Cuando termine el procedimiento, recién va a continuar el pseudocódigo principal. ¿Ok? ¿Qué más me estoy olvidando de esto? Como les decía, aquí puedo tener tantas variables como yo quiera y de cualquier tipo, ¿ya? Por ejemplo, aquí la D tal vez, yo quiero que sea cadena. Puede ser cadena. Puede ser booleano. Booleano o incluso real, si quiero. Es una variable más, muchachos, no se confundan. Solo que cuando se los envía por aquí se llaman argumentos o parámetros. ¿Ya? Entonces, en este caso entero. Y puedo crearme más. La variable abcde, digamos, puedo crear que sea de tipo cadena. Y después la variable f que sea de tipo booleano. Ya puedo crearme tantos argumentos como quiera o como necesite. No hay límite de eso. Es como crearse variables. No hay límite para crearse variables. Entonces yo puedo crearme tantos argumentos como se me dé la gana o incluso no creo argumentos si quisiera. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si no creo argumentos, igual tienen que estar los paréntesis, sí.
¿ya? Aunque no tengas la necesidad de crear argumentos o no necesites argumentos, sí o sí tienen que estar las llaves. Sí o sí, aunque vacías, pero tienen que estar. ¿Ya? Y aquí también, bueno, como aquí no estoy recibiendo ningún parámetro o argumento, aquí igual los borro. ¿Ya? Si aquí recibo un argumento, a ver, volveremos. Si aquí yo recibo solo un argumento, entonces solo puedo mandar uno. ¿Ya? Si envío dos, error me va a salir. Porque me va a decir, no tienes, este procedimiento no recibe dos argumentos y tú le estás intentando enviar dos. Error. ¿Ya? Solo puedes recibir tantos argumentos como tú hayas declarado. Ni uno más, ni uno menos. Si aquí hay dos, entonces recibe dos. No recibe tres ni uno. Sí o sí dos. Si aquí hubiera cinco, entonces te recibe cinco. Ni uno más, ni uno menos. Y si no tiene, entonces no te recibe ninguno. ¿Ya? Si es que se queda así esto, no puedo enviarle varios argumentos o incluso no solo puedo enviarle uno. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ni un argumento declarado. Entonces, si no declaro un argumento aquí, no puedo recibir. ¿Ok? Si declaro dos, recibo dos. Si declaro cinco, recibo cinco. Si declaro ninguno, entonces no recibo ninguno. ¿Ya? Por si acaso. Y evidentemente, ¿qué más me estaba olvidando? Esta A, si le voy a pasar un argumento que va a ser de tipo entero, entonces esta A también tiene que ser entero. Si esta B, bueno, si este argumento me recibe de entero, entonces esta B también tiene que ser de tipo entero. No puede pasar de que B, por ejemplo, B sea cadena, aquí vamos a hacer, que se llame nombre, digamos, nombre, cadena, que va a ser de tipo cadena, y le quiero enviar a la D. Eso está mal, ¿ya? Porque B es de tipo cadena. Y yo no puedo guardar una cadena en una variable que es de tipo entero. Entonces aquí también me saldría error. ¿Ya? Ah, bueno, aquí es B, aquí debe ser nombre en realidad. Nombre. ¿Ya? No le puedo mandar una cadena a un lugar donde no va a entrar. Si el argumento es entero, entonces le tengo que enviar un entero. Si es real, entonces le tengo que mandar un real. Si es cadena, entonces le envío una cadena. O sea, ¿cuándo estaría bien eso? Cuando esto sea así. Cadena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan aquí C es entero y A es un entero, entonces está bien. Pero D aquí es una cadena y nombre también es una cadena. Pero ¿qué se dice? Estoy pasando esos valores entre variables que sí son del mismo tipo. Los estoy emparejando, ¿no? Entonces no va a pasar nada. Eso hay que tener muy en cuenta. No le puedo pasar una cadena si aquí fuera entero, como hace rato, ¿no? Estaría mal. No puedo guardar una cadena en una variable de tipo entero. ¿Ya? Pero eso es un ejemplo. Uy. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ya. ¿Qué más? Aquí también tengo que sustituir P. Listo. Y entonces, ese es un procedimiento. Es un pedazo de pseudocódigo que yo le puedo llamar a partir del pseudocódigo principal. ¿Ya? Desde el pseudocódigo principal yo puedo llamar procedimientos. Pero, ¿qué sentido tiene un procedimiento si solo es pseudocódigo? Porque estas instrucciones, bueno, si la computadora al fin y al cabo va a venir aquí, va a decir llamar a procedimiento y va a entrar a ejecutar estas instrucciones, ¿por qué yo no copio estas instrucciones aquí y me libero del procedimiento, ¿no? O sea, ¿por qué yo no hago esto? Pum, copiar las instrucciones que están aquí en el procedimiento y las pego aquí y listo. Es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo. Porque el orden que está siguiendo la computadora al leer es instrucción, instrucción, llamo a procedimiento, vengo aquí, instrucción, 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 vuelvo a la instrucción de abajo. Si se dan cuenta, solo he venido aquí a leer estas instrucciones antes de venir aquí. Entonces sería lo mismo, ¿no? Como que pegarle aquí estas instrucciones y ya está, es lo mismo. ¿Se puede hacer? Se puede. ¿Está mal? No realmente. Pero ¿para qué existen los procedimientos? Los procedimientos sirven para que el algoritmo principal, el pseudocódigo principal, no haga todo el trabajo. Porque puede que en algún momento nosotros tengamos problemas que resolver súper grandes.
donde nuestro pseudocódigo va a tener muchas instrucciones, ¿ya? Entonces nosotros, para que se vea mejor y para que sea más fácil de resolverlo, podemos decir, ok, yo necesito ver si un número es par. Entonces aquí yo puedo poner las instrucciones para verificar si un número es par. Pero mejor si le doy a un procedimiento esa tarea. Y yo, como pseudocódigo principal, me libero de esa tarea. Simplemente le voy a preguntar a ese procedimiento. Este número es par y listo, suficiente. Y ya él ve cómo resuelve ese problema. Entonces, si se dan cuenta, el algoritmo principal va a delegar sus tareas a procedimientos. ¿Para qué? Para que el algoritmo principal no se haga tanto lío o para que se vea mejor. Ya, para que su bloque de instrucciones no sea tan largo. Porque mientras más corto es un bloque de instrucciones, más fácil de entender. ¿Ok? Es más fácil leer 10 líneas y entenderlas que leer 1000 e intentar entenderlas, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay procedimientos para delegar tareas y para que no todo el código esté aquí en el pseudocódigo principal y sea más difícil de deducir qué es lo que hace o leer el código. Para eso sirve y seguro han escuchado con la listen el término de divide y vencerás. Justamente se hace referencia a esto, ¿ya? Divide y vencerás hace referencia a que si tú tienes un problema grande, puedes dividir en pequeños problemas ese problema grande y así podrás resolverlo de forma más sencilla. ¿Por qué? Porque primero si divides en problemas más pequeños, primero que nada va a ser más fácil de resolver un problema pequeño y poco a poco lo vas a poder ir resolviendo, ¿no? Ok, o sea, primero voy a resolver este pequeño problema. Luego voy a resolver este otro pequeño problema que he identificado. Luego este otro pequeño problema. Y así, cuando resuelvas todos los pequeños problemas, que van a ser sencillos de resolver porque son pequeños, juntas todo y van a resolver el problema general, ¿no es cierto? El problema grande, que ha sido dividido en subproblemas. Entonces, a eso se refiere, es eso de lo que habla la listen de divide y vencerás, ¿ya? Divides el problema grande en pequeños problemas. Y básicamente los pequeños problemas van a ser resueltos por subprogramas, ¿no? Por ejemplo, un pequeño problema puede ser verificar si un número es par, otro pequeño problema puede ser leer un número que sea positivo, otro puede ser mostrar un mensaje en pantalla, pequeñitos problemitas, ¿ya? Que eso te puede servir para resolver un problema mucho más grande, ¿ok? Vamos a ver ejemplos. Entonces, para eso sirven los procedimientos, para delegar tareas y para que no todo lo haga el pseudocódigo principal y su pseudocódigo no sea muy largo. ¿Ya? Para eso sirven los procedimientos. Cuando la listen les diga, utiliza la técnica de divide y vencerás, les está diciendo, utilicen subprogramas. ¿Ya? Por si acaso, subprogramas no solo son procedimientos, como hemos visto, también son funciones, que ahorita vamos a ver qué es una función. ¿Ya? Eso es un procedimiento, muchachos. Algo más me estoy olvidando, sí. Hay que ver, ahorita vamos a hablar de las variables. Hace rato les había dicho que para que los datos que estaba utilizando aquí se puedan utilizar aquí, tengo que pasar, ¿no es cierto?, esas variables por argumentos. ¿Eso qué significa? Que a veces, no siempre, pero a veces, no voy a poder leer variables que estén aquí. O sea, por ejemplo, en algunas ocasiones yo no voy a poder utilizar la variable a en el procedimiento, porque no le pertenece, ¿ya? La b tampoco le pertenece al procedimiento, entonces no voy a poder utilizar. Y al revés lo mismo. La variable dat le pertenece a mi procedimiento 1, pero no le pertenece a mi pseudocódigo principal. Por lo tanto, mi pseudocódigo principal tampoco puede utilizar esta variable. ¿Ya? Entonces, a esas cositas de variables, ¿ya? Se le llama variables globales y variables locales. Por si acaso, a veces la listen pregunta cuál es la diferencia entre globales y locales. ¿Ya? Una variable global son aquellas que están creadas o declaradas en el pseudocódigo principal. ¿Ya? Que en este caso es esto. A ver, un ratito, creo que está mal. Sí, aquí voy a dar un espacio más. Listo.
Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy... aquí está mal algo, a ver, denme un ratito. No quiero que se muestre esto la primera. Vamos a hacer lo siguiente. Ya está. Y este. Ya. Entonces, volvemos. Creo que ya está. Ahora sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos el pseudocódigo principal. Y como les decía, las variables que están en el pseudocódigo principal se les llama variables globales. ¿Ya? Y las variables, que aquí también está mal, tengo que bajar esto un poco. Las variables que están en el procedimiento o en algún subprograma que también puede ser función, a esas se les llama variables locales. ¿Ya? Entonces, una vez más, variables globales, las variables que me creo en el pseudocódigo principal. Variables locales son las variables que me creo dentro de un subprograma. Por ejemplo, un procedimiento, que es lo que hemos visto ahorita. ¿Ya? Pero al final siguen siendo variables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se tienen diferentes nombres? Porque las variables globales evidentemente se pueden utilizar dentro del pseudocódigo principal, como lo hemos visto hasta ahora en todas las clases, pero también se las puede utilizar en procedimientos. O sea, si yo me creo una variable aquí en el pseudocódigo principal, puedo utilizarla dentro del pseudocódigo principal y dentro de cualquier subprograma, ya sea procedimiento o función, que lo vamos a ver después. ¿Ya? O sea que aquí también podría ser esto. Pero las variables locales, que son las que te creas dentro del procedimiento, solo se pueden utilizar dentro del procedimiento y no así en el pseudocódigo principal. Por eso es que aquí yo pongo una X, porque esto estaría mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, la variable local, ¿dónde está? Aquí. Y no puedo utilizarla fuera de este procedimiento. ¿Ya? Las variables que me cree dentro de un procedimiento solo se manejan dentro de ese procedimiento. ¿Ya? Pero las variables que yo creé dentro del pseudocódigo principal se pueden utilizar dentro del pseudocódigo principal y también fuera, en cualquier otro procedimiento o función. ¿Ya? Entonces, por eso aquí está bien, pero aquí está mal. Porque local no podría utilizarlo aquí, porque local es parte del procedimiento. Pero aquí abajo sí podría utilizar una variable que está creada aquí arriba. Por ejemplo, la variable global. La puedo utilizar aquí y también, obviamente, puedo utilizar las variables que he creado dentro del procedimiento. ¿Ya? Y básicamente esa es la diferencia entre variable global y local. ¿Por qué es importante saber esto? Porque como les dije, puedo crearme tantos procedimientos como yo quiera. Pero si yo me creo una variable dentro de un procedimiento, solo puedo utilizarlo dentro de ese procedimiento. No lo puedo utilizar ni en el pseudocódigo principal ni en otro procedimiento que me vaya a crear. ¿Ya? Pero la global sí puedo. Las globales puedo utilizarlo aquí y en cualquier otro procedimiento que vaya a crear. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, esa es la diferencia, muchachos. Variables globales se puede utilizar en todo el código o todo el pseudocódigo. Locales solo se puede crear o puede utilizar dentro del subprograma que haya creado, donde esté declarado. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Por si acaso, esto he visto varias veces que la Alicia me ha preguntado en prácticas y en exámenes también, que indiquen cuál es la diferencia entre variable global y local. ¿Ok? Un parámetro o un argumento, que son estas variables de aquí, ¿son variables locales? No. No se les llama variables locales, pero igual funcionan como las variables locales. O sea, que la E solo voy a poder utilizarlo aquí adentro. ¿Ya? Este argumento E o este argumento D, cualquiera de los dos, solo puedo utilizarlo aquí adentro y no afuera. ¿Ya? Por si acaso. Ahora vamos a ver un ejercicio de esto de las... Un ejercicio donde vas a aplicar un procedimiento. ¿Ya? El ejercicio está sencillo.
realizar un algoritmo que muestre en pantalla lo siguiente. Esto. ¿Ya? Hay que hacer un algoritmo que te muestre eso. ¿Cómo lo hacemos? Si se dan cuenta, este es un triángulo básicamente. La primera fila cuenta del 1 al 5. La segunda del 1 al 4. La tercera del 1 al 3. O perdón, la tercera del 1 al 3. La cuarta del 1 al 2. Y la última solo cuenta 1. ¿Verdad? En realidad está contando, pero nosotros ya hemos visto ese algoritmo en la anterior clase de cómo se cuenta. ¿Cómo se hacía? Comenzábamos en 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1 y así hasta un n. En este caso, en la primera fila nuestro n sería 5. ¿Ok? En la segunda fila nuestro n sería 4 porque estamos diciendo conta hasta 4. En la tercera hasta el 3, en la cuarta hasta el 2 y en la última hasta el 1. ¿Ok? Pero esto ya lo hemos visto. Ya hemos visto cómo se cuenta, ¿verdad? Ya hemos visto esas cositas. Entonces nosotros, bueno, tal vez solo sería recordar un poquito, pero vamos a hacer un poquito rápido. Si se dan cuenta, para resolver este problema de aquí, ¿qué tendría que hacer? Primero tendría que contar de 1 en 1 hasta el 5. Luego contar de 1 en 1 hasta el 4. Luego así lo mismo hasta el 3, luego hasta el 2 y luego hasta el 1. 5 pasos. ¿Los puedo hacer? Los puedo hacer. ¿Cómo? Vamos a ver el pseudocódigo. Nosotros ya sabemos el algoritmo de contar. A ver. Ahora sí creo que sí va a ser necesario. Vamos a recordar un poquito el algoritmo de contar. No. El de contar aquí está. Ah, pero este es de con mientras. Yo quiero con el de para. Es más cortito. Aquí está. Bueno, aquí ustedes pero no ponen programa. Ustedes ponen algoritmo. Y aquí ponen, en vez de esto, var. Ahí. Var. Fin, 2 puntos. Entero, digamos. Y aquí en vez de mostrar, ustedes utilizan imprimir. Imprimir y aquí ponen fin algoritmo. Esto hemos visto en la anterior clase, muchachos. Este algoritmo de cómo contar del 1 al n con la estructura repetitiva para, lo hemos visto ya en la anterior clase. Aquí falta algo, espera. Aquí ustedes lo hacen así. Mientras número actual sea menor o igual a n. Aquí falta el de número actual va a ser igual a número actual más 1. Así estaba. ¿Ya? Bueno, aquí no es el igual, aquí es la flechita. Listo, de asignación. Esto ya sabemos cómo lo hemos hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí nosotros es, en este problema de subprogramas de la pirámide, como les decía, hay que contar primero del 1 al 5, luego del 1 al 4, luego del 1 al 3, luego del 1 al 2 y luego del 1 al 1. Eso ya lo sabemos hacer con este algoritmo. Ay, con este, que hemos visto en la anterior clase. Con este algoritmo nosotros ya sabemos hacer eso. Entonces hay que aplicarlo. Primer paso, bueno, primero tengo que poner el nombre del algoritmo, inicio. Me voy a crear una variable res donde van a ir las res. Bueno, en realidad res va a ser toda esta pirámide al final. Ya, pero inicialmente está en vacío, no hay pirámide. Tengo que seguir estos pasos para que al final de estos pasos ya haya pirámide. Recién, ¿no? Entonces yo voy a crear una variable res que va a ser una cadena, si se dan cuenta. Ahorita está en una cadena vacía. Y voy a ir siguiendo estos pasos. Primer paso, contar del 1 al 5. Entonces, ¿qué hago? Utilizo lo que ya sé. Si voy a contar del 1 al 5, utilizo esto. Aquí está. Solo que con otro nombre de variable. Y le estoy diciendo que va a ir hasta el 5 de 1 en 1. Imprimir res. O sea, ¿qué va a hacer esto? Va a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y le está concatenando al res que me estoy creando ahí arriba. Entonces, cuando yo salga de este para, dentro del res ya va a estar contado hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imprimimos. Entonces, ¿qué se va a imprimir? 1, 2, 3, 4, 5. Luego, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, pero para hasta el 4. Entonces, otra vez digo que el res va a ser igual a, va a ser 0. O sea, va a estar vacío. Y lo mismo que arriba. Solo que esta vez voy a contar hasta 4, voy a concatenar. Entonces, al final en res va a estar 1, 2, 3, 4. Entonces, imprimo eso.
Hasta ahora impreso hasta aquí. Primero impreso aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ahora 1, 2, 3, 4. Para contar hasta el 3 lo mismo. Otra vez res vacío, lo mismo. Solo que esta vez hasta el 3 imprimo. Entonces ya estaríamos hasta aquí. 1, 2, 3. Para el siguiente lo mismo, hasta contar hasta el 2. ¿No es cierto? Aquí está. Y luego muestro eso. ¿No? Que sería 1, 2. Listo. Y por último contar hasta 1, que eso es sencillo. Lo único que vamos a mostrar va a ser 1. Imprimir 1. Y ya está. Fin algoritmo. Entonces, bueno, aquí tendría que declararme las variables. Entonces, si se dan cuenta, nosotros con este algoritmo ya podemos resolver este problema. Ya se puede resolver. Pero, si se dan cuenta también, estamos repitiendo algo. ¿Qué estamos repitiendo? El conteo. Aquí contamos, aquí contamos, aquí contamos, aquí contamos, aquí contamos. ¿Ya? ¿Cuál es la única diferencia de cada repetición? Que cada vez contamos en menos 1. Primero vamos a contar hasta el 5, luego hasta el 4, ¿no? Entonces menos 1. Ahora después hasta el 3, menos 1. Luego hasta el 2, menos 1. Y luego hasta el 1, menos 1. ¿Ya? Es la única diferencia. Entonces, yo lo que puedo hacer, como se repite esto, que puedo utilizar una estructura repetitiva. ¿No es cierto? Y que se repita 5 veces y que cada vez disminuya de 1 en 1. Que comience en 5 y que vaya disminuyendo de 1 en 1 hasta que sea 1. ¿Ok? Entonces, aquí está mi algoritmo que acabo de hacer. Es este que estaba anteriormente, por si acaso no he cambiado nada. Ahí está. Ah, bueno, creo que le he cambiado... No, nada, no he cambiado nada. Sigue siendo el mismo. Este algoritmo ya funciona y ya me resuelve el problema. Pero lo puedo mejorar con procedimientos. Y ahora si se fijan, ¿qué es lo que se repite aquí? Creo que si se dan cuenta, las instrucciones que se repiten son res, toda esta estructura para imprimir res. Y aquí otra vez, res, estructura para imprimir res. Y aquí otra vez, y aquí otra vez, y aquí otra vez, lo mismo. Entonces está repitiendo 5 veces, ¿verdad? Puedo hacer una estructura repetitiva así, para repetir 5 veces, pero si se dan cuenta, hay pedazos de pseudocódigo iguales, similares, ¿ya? Entonces cuando yo vea eso, puedo abstraerlo, o sea, sería como que abstraer se refiere a, bueno, si estoy repitiendo un pedazo, ¿para qué voy a repetir varias veces si solo puedo utilizar uno? O sea, creo solo un pedazo de código y lo repito varias veces. ¿Cómo hago eso? Ese pedazo de código que se repite, lo voy a llevar a un procedimiento, que en este caso se llama contar. ¿Ya? Me creo las variables necesarias, estoy recibiendo un argumento, inicio, y si se dan cuenta son el pedazo de código que se repite. Res va a ser vacío, estructura repetitiva para, imprimir res, listo. Es el pedazo que se repite. Lo único que se diferencia es, en este caso su n. Aquí va hasta el 5, aquí está el 4, 3, 2, 1. ¿Verdad? Entonces este n va a ser un argumento que voy a recibir desde el pseudocódigo principal. O sea, ya desde el pseudocódigo principal me va a decir, ok, vas a contar hasta el 5, vas a contar hasta el 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Y si se dan cuenta aquí en el pseudocódigo principal, eso estoy haciendo. Estoy llamando al procedimiento con un argumento. Le estoy diciendo que va a contar hasta 5. ¿No? Entonces, este 5 se va a copiar en la variable n y vamos a decir que va a ir hasta n, o sea, hasta 5, igual que aquí. Va a ejecutarse, va a formar 1, 2, 3, 4, 5, como lo hacía este, y va a volver aquí. Creo que tengo flechitas, ¿no? Ejecuta el con 5, va a realizar eso y después cuento, ¿no? 1, 2, no, aquí entró mal. Aquí está algo mal. Pero bueno, va a entrar al procedimiento, va a ejecutar esto que va a ser contar del 1 al 5 y luego va a salir, como les dijo, ¿no? Como les dije. Una vez que vuelvo al pseudocódigo principal, voy a la siguiente instrucción y vuelvo a entrar al mismo procedimiento en realidad. Vuelvo a entrar, pero esta vez con 4, o sea, n vale 4. Entonces aquí va a entrar con 1 hasta 4. Entonces aquí va a entrar 4 veces. Solo que aquí está rarito. Aquí tendría que entrar 4. Ya. Aquí tendría que entrar 4 veces. Creo que estoy bien. No. Ahora sí. Aquí tendría que entrar 4 veces. Sale, imprime la respuesta y ahí muere. Vuelve. Pero esta vez va a seguir con el contar hasta 3. ¿No es cierto? Nosotros ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Abajo ya tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora quiero contar hasta el 3. Lo mismo. Entonces voy a decir que cuente hasta el 3. Va a entrar, va a contar hasta el 3.
va a ir poniendo la respuesta y al final imprimimos la respuesta. Entonces ahora va a ser 1, 2, 3. Entonces ya estaríamos como que... ¿dónde está estito? No, está en el pseudocódigo. Como que ya estaríamos hasta por aquí formado, ¿cierto? Porque ahorita estamos diciendo que ya estamos en el 3, ¿no? Acabamos de terminar, de hecho. Ahora vamos a decir que cuenta hasta el 2. Entonces voy a enviar 2 como argumento y voy a decir que vaya hasta el 2, ¿no? N, aquí voy a poner. Entonces va a entrar, va a ejecutar esto una vez, va a entrar otra vez, va a ejecutar 2 veces, sale. Va a decir que res va a ser 1, 2. Listo. Pues hasta aquí ya tenemos. Y el otro está más simple. Si quiero yo puedo decir mostrar 1 o imprimir 1 directamente. Pero lo mejor sería llamar al mismo procedimiento el cual estábamos utilizando, ¿no? Entonces envío el 1 y aquí ejecuto solo una vez, evidentemente. Solo una vez se ejecuta, luego se sale, imprime la respuesta. Entonces hasta aquí ya tendríamos todo esto, toda la pirámide hecha. Y ya está. Si se dan cuenta, hemos como que reutilizado código. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay pedazos de código que se repiten, o pseudocódigo en este caso. Hay pedazos de pseudocódigo que se repiten. Entonces, ¿qué yo hago? Esos pedazos los pongo a un solo lugar para que no se repita. Y cada vez que yo necesite de esos pedazos que se repiten, los llamo a ese procedimiento que lo contiene. ¿Ya? Y si necesita argumentos, le envío argumentos. Y así funciona el procedimiento, muchachos. ¿Alguna consultita hasta aquí? Denme un segundito, por favor, muchachos. Listo, ya volví. Entonces, programas. Eso es procedimientos, muchachos. Se utiliza para poder delegar tareas desde el algoritmo, desde el pseudocódigo principal. Y también, si se han dado cuenta, también nos funciona o nos serviría para, podría decirse, reciclar código, ¿no? Porque aquí hemos visto que esto se repite varias veces. Lo único que cambiaba era la cantidad de veces que se entraba al para. Entonces, como eso se repite, todo lo que se repite lo he puesto dentro de un procedimiento. Si se dan cuenta, todo el pseudocódigo principal ha reducido demasiado de tamaño. Demasiado. Aquí teníamos un montón de líneas y aquí ha reducido un montón. Entonces, como les dije, ayuda a que, bueno, primero que nada, delegar tareas para que el pseudocódigo principal no sea tan atareado, no esté lleno de código solo él. ¿Ok? Y más aún, si hemos visto que hay algún pedazo de código que se repite varias veces, lo podemos reciclar, básicamente. Lo podemos reutilizar solo de uno. Solo me creo una vez y esto lo podemos utilizar varias veces. Cada vez que nos llamamos al procedimiento contar, estamos volviendo a entrar aquí, volviendo a entrar. Entonces, en vez de crear esto 5 veces, pues simplemente creamos una vez y vamos a entrar 5 veces. Pero eso ya no va a ser tan feo como esto. ¿Ok? ¿Qué hora es? Veremos funciones. Aquí me estoy saltando un ejercicio más. Si terminamos funciones, yo creo que podemos entrar a este ejercicio más que está interesante. Pero primero veremos funciones. No me quiero ir sin ver funciones. Ahora, funciones es otro tipo de subprograma. ¿Ya? Solo existen dos, como les dije al inicio. Procedimientos y funciones. Ya hemos visto que es un procedimiento. Ahora vamos a ver qué es una función, que realmente es casi lo mismo que un procedimiento. ¿Ya? Es casi lo mismo, pero no es igual. ¿Ya? Cambian algunas cositas. ¿Qué es lo que cambian? Bueno, primeramente la estructura es muy similar. Encabezado, declaración de variables, inicio, bloque de instrucciones, final. ¿Ya? La computadora los lee igual. ¿Pero en qué cambian? Evidentemente al final se pone fin función, pero eso es irrelevante, solo es una palabra. Aquí en el encabezado es una diferencia con procedimientos. En procedimientos, si se dan cuenta, a ver, vamos a volver a procedimientos. En procedimientos, ¿cómo era el encabezado? Procedimiento, nombre y argumentos.
En funciones es un poco diferente. Tipo de retorno, la palabra función, nombre y argumentos. O sea, solo se le aumenta esto. Después todo es lo mismo. Bueno, aquí en vez de poner procedimiento se le pone función, porque vas a indicar que es una función. Y ya. Y nada más, es la única diferencia. Y bueno, aquí en las instrucciones, al final, la última instrucción tiene que ser esta. Devolver y entre paréntesis es un valor, ya sea una variable o un dato concreto. ¿Ya? Funciona muy similar, igualito diría yo. Pero ¿cuál es realmente la diferencia entre función y procedimiento? Esto, el tipo de retorno. ¿Qué es un tipo de retorno? Lo que pasa es que una función, bueno, hemos visto que el procedimiento simplemente es llamado por el pseudocódigo principal, entonces entra a ejecutar sus instrucciones, ¿ya? Y listo, ahí muere. Pero una función, aparte de hacer lo mismo, que va a ser llamado por un pseudocódigo principal, y además, uy, ¿todo bien? Qué raro. Como les decía, aparte de que es llamado por el pseudocódigo principal, eh, a diferencia del procedimiento, una función te devuelve un dato, ¿ya? O sea, te devuelve una respuesta. Le devuelve una respuesta al pseudocódigo principal, ¿ya? Le devuelve. El procedimiento no hace eso. El procedimiento solo es llamado y ejecuta lo que está en su cuerpo y listo. Pero no, la función no hace eso. La función devuelve un resultado, un dato. Puede ser un número, puede ser un real, puede ser un booleano, puede ser una cadena. Entonces, ¿qué es un tipo de retorno? Aquí tú indicas qué tipo va a ser el resultado que va a devolver esta función. Si esta función va a devolver un número entero, entonces aquí tenemos que poner entero. O sea, tenemos que decir, esta función va a devolver un entero. Si esta función va a devolver una cadena, entonces aquí tenemos que poner literal cadena, el tipo de dato. Si va a devolver un real, entonces aquí pongo real. Si va a devolver un booleano, entonces aquí pongo booleano. ¿Ya? Y justamente por ese hecho es que existe esta instrucción, la instrucción devolver. Esta instrucción es la última, ¿por qué? Porque devolver el resultado de esta función es lo último que se hace. Primero ejecuto todas las instrucciones que tenga que ejecutarse, estructuras, lo que sea, pero al final, como esta es una función, tengo que devolver un dato. Aquí puede venir una variable, ¿ya? Puede venir un número, puede venir un real, puede venir una cadena, puede venir un booleano, ¿ya? Pero tengo que devolver algo sí o sí. Y este valor que voy a devolver tiene que coincidir con este tipo de dato que le he dicho que va a ser de retorno. O sea, si aquí he dicho que el tipo de retorno va a ser entero, entonces esta función me tiene que devolver un entero. O sea, aquí tengo que poner un entero, ya sea una variable de tipo entero o un entero concretamente. Si yo he dicho que va a ser una cadena lo que voy a devolver aquí arriba, entonces aquí voy a poner una variable que sea de tipo cadena o solo una simple cadena, ¿no? Entre comillas. Si he dicho que voy a devolver un booleano, lo mismo. Aquí tengo que devolver una variable que sea de tipo booleano o true o false, datos concretos. ¿Ya? Una vez más, sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento y función? Procedimiento no te devuelve nada. Función, sí, te devuelve una respuesta, un dato. ¿Ya? Y es por eso que aquí se especifica tipo de retorno, o sea, de qué tipo va a ser ese resultado. Y la última instrucción es la instrucción devolver, porque necesitas devolver un dato. ¿Ya? Después, aquí también puedes poner parámetros o, perdón, argumentos, los que quieras, ¿no? Que como les he dicho son como variables. Aquí te creas las variables que se te den la gana. Aquí pones las instrucciones que se te den la gana, que necesites realmente. Aquí también, por si acaso, aplica esto de las variables globales y locales. ¿Ya? Puedo utilizar las variables que me he creado en el pseudocódigo principal, o sea, aquí, puedo utilizarlas dentro de mi función, ¿ya?
pero las variables que las cree aquí no puedo utilizarlas en ningún lugar que no sea dentro de esta función. ¿Ya? Se aplica esto de variables globales y locales. Otra pregunta. ¿Yo puedo llamar aquí a un procedimiento? Ahorita estoy dentro de una función. ¿Puedo llamar a un procedimiento? Puedo, por si acaso. ¿Ya? ¿Puedo llamar a otra función? También puedo. ¿Puedo llamar a la misma función? También. ¿Ya? O sea, llamarse a sí misma también se puede. Pero no lo vamos a ver, solo por curiosidad. ¿Ya? Los que tal vez sí veamos es que de aquí voy a llamar a otra función o a otro procedimiento. ¿Ya? Se puede llamar aquí a otro procedimiento o a otra función. ¿Ya? Y como les decía, funciona igualito que el procedimiento, solo que se lo llama diferente. En los procedimientos, ¿cómo se llama a los procedimientos del pseudocódigo principal? Con esta instrucción. Llamar a y se pone el nombre del procedimiento. En las funciones es un poco distinto. En la función, o sea, la computadora ustedes ya saben cómo leer las instrucciones, pero cuando llega a una llamada de una función, es así. Simplemente se le pone el nombre de la función. En este caso yo tengo una función, un func1 se llama, ¿ya? Que hace referencia a una función. Entonces, para llamar a esta función que hago, simplemente pongo su nombre y sus argumentos. No necesito poner por delante llamar a ni nada, ¿ya? No necesito nada. Pero, como una función siempre te devuelve algo, ese algo tienes que guardarlo en una variable, evidentemente, ¿ya? Porque si no, se te pierde y no te sirve de nada devolver este dato. Sí o sí tienes que asignar el resultado de esa función a una variable. Es por eso que aquí está con asignación. Estoy diciendo que a va a ser igual a lo que me devuelva esta función. Va a almacenar el dato que me devuelve esta función. Evidentemente, si yo he dicho que mi función va a devolver entero, entonces ese entero se va a poner aquí y tengo que guardarlo en una variable entera. No puedo guardarlo en una variable que sea de tipo cadena o cualquier otra cosa. Si mi función me devuelve entero, entonces ese dato que me va a devolver la función tengo que guardarle evidentemente en una variable de tipo entero. ¿Ya? Y así se llama una función. No hay que poner llamar a por delante. Es muy similar, solo que no se le pone llamar a. Es similar a los procedimientos. ¿Cómo funciona? Igual. Tiene argumentos que se copian y si he llamado a una función, entonces va a entrar a su cuerpo de instrucciones y las va a comenzar a ejecutar y listo. Hasta la última instrucción que siempre va a ser el devolver. Devolvemos un valor, volvemos a la instrucción, guardamos ese valor a la variable y continuamos con las instrucciones de abajo. Igualito que un procedimiento. Es que son igualitos, por eso los dos son subprogramas. Los dos son subprogramas. ¿Cuál es la única diferencia? Procedimiento no te devuelve nada. Función sí, te devuelve un valor. Y se dan cuenta, sí, pues evidentemente aquí yo estoy guardando ese valor en una variable A, que esta variable A ya la puedo utilizar como se me dé la gana, en cualquier instrucción, en cualquier estructura. Pero aquí tengo guardado el resultado de la llamada a esta mi función. Y llamar a una función es igualito a un procedimiento. Copias argumentos y comienzas a leer las instrucciones de esa función. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo de un ejercicio donde aplico funciones. Pero ¿cuál es el problema de este ejercicio? Necesitamos saber cómo calcular, bueno, cuándo un número es primo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el problema en realidad aquí no tiene enunciado este problema. Pero en realidad lo que pide es verificar si dos números son primos gemelos. ¿Cuándo dos números son primos gemelos? Cuando los dos números son primos, por ejemplo el 3 y el 5, y solo están separados por un número, en este caso el 4, ¿no? 3, 4, 5. Entonces son primos gemelos. En otras palabras, si su resta da 2. Ya, por ejemplo, el 3 y el 5, el 11 y el 3 también son primos gemelos, porque solo están separados por un número, que es el 12. Y además porque su resta da 2. El 11 y el 13 son primos gemelos, ¿ya? Pero para saber que sean primos gemelos, primero hay que saber
cuándo un número es primo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos falta y lo podemos ver en este tiempo que nos queda. Eso era un ejemplo, verificar si un número era primo era un ejemplo de un ratito, pseudocódigo, aquí, justamente cuando estábamos viendo la estructura repetitiva para. ¿Hemos utilizado para? Sí. Y entonces lo vamos a ver esto primero. Y después vamos a ver cómo resolver esto. Números primos gemelos. Para saber cuándo un número es primo gemelo, hay que saber primero si es primo. Hay que verificar primero si es primo. Entonces, aquí hay un ejercicio que justamente conmigo no lo vimos, pero están bueno, si querían revisarlo, estaban en sus videos respectivos, ¿no? ¿Cómo sé que un número es primo? Eso es lo que nos pide el problema. Revisar un algoritmo que verifique si un número es primo. ¿Cuándo un número es primo? Cuando sus divisores de ese número solo son el 1 y el mismo número. O sea, cuando solo tiene dos divisores. ¿Ya? Es por eso que el 7 es primo, porque solo es divisible entre el 1 y el mismo 7. Pero el 6 no es primo, porque es divisible entre el 1 y el 6, hasta ahí todo bien, pero aparte tiene más divisores. Tiene el 2 y el 3. Entonces, un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, el 1 y así mismo, como el 7. El 5 igual es primo, el 2 es primo, el 3 es primo, el 11, el 13 y hay un montón de primos. ¿Ya? Y por eso también el 1 no es primo, porque el 1 es divisible entre el 1 y A. No hay otro número que la pueda dividir. Y la condición para que un número sea primo es que sea divisible entre dos, entre el 1 y entre sí mismo. ¿Ya? Y el 1 como que cumple esas dos condiciones en un solo número. Pero no, está mal. Tienen que ser dos números distintos esos. ¿Ya? Por eso el 1 no es un número primo. Entonces, eso es un número primo, muchachos. Número que es divisible entre el 1 y el mismo número. ¿Cómo nosotros resolveríamos este problema? Imagínense que alguien en la calle viene y les dice, el 724 es primo. ¿Cómo sabes que es primo o no es primo? Porque si te dicen el 5 es primo, sí, fácil, no es primo. Pero eso es porque sabemos de memoria que es primo. Pero si te dicen el 93 es primo, o el 75 es primo, o el 79, ¿cómo sabes que son primos? Esos ya no son de memoria, ¿no? Entonces tiene que haber una forma de detectar si son primos o no. ¿Y cómo sería esa forma de detectar si son primos o no? Como les digo, hay que ver cuántos números dividen a ese número. O sea, cuántos números son divisores de ese. Por ejemplo, si me dan 6, tengo que ver cuántos números dividen a 6 en partes enteras, evidentemente, que sean divisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el 7. Si me dicen, verifícame que 7 es primo, entonces, ¿qué hago? Pruebo uno por uno. Desde el 1 hasta el mismo número voy a probar. O sea, voy a probar con el 1, voy a probar con el 2, voy a probar con el 3, voy a probar con el 4, así hasta llegar al mismo número. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar con el 1, evidentemente. Voy a decir, ¿cómo sé que un número es divisor de otro? No sé si hemos visto esto con ustedes, creo que sí. Un número es divisor del otro cuando su residuo da 0. Si da otra cosa que no es 0, entonces no es divisor. En este caso, 7 dividido entre 1 da 7, con residuo 0. ¿Eso qué significa? Que 1 es divisor de 7. Hasta aquí, ¿cuántos divisores tenemos contados? 1, porque solo hemos visto 1 y por casualidad, ese era divisor de 7. Siguiente, ¿con cuál me toca verificar? Con el 2. Si yo divido eso me da 3, pero su residuo no es 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que 2 no es divisor de 7. Seguimos con un divisor hasta ahora. Con el 3 lo mismo, no es divisor. Seguimos con un divisor hasta ahora, que es el 1. Con el 4 lo mismo, seguimos con un divisor. Con el 5 lo mismo, seguimos con un divisor. Con el 6 lo mismo, seguimos con un divisor. Con el 7 es divisor de 7. ¿Por qué? Porque da el residuo 0. Entonces, hasta aquí, ¿cuántos divisores tenemos? 2. ¿Listo? Y ya he llegado al mismo número, que ese era mi objetivo. Ir desde el 1 hasta el mismo número. Verificando, ¿no?
¿Cuántos divisores tiene? Contando, básicamente, porque si se dan cuenta que yo he ido contando, ¿no? Y si al final he contado que tiene 2 divisores, entonces es primo, más que seguro. ¿Ya? Con el 6 probaremos lo mismo. Desde el 1 tengo que hacer la prueba. 1 es divisor de 6, sí, porque da residuo 0. Hasta aquí, un divisor. 2 es divisor de 6, sí, porque da residuo 0. Hasta aquí, 2 divisores. 3, lo mismo. Hasta aquí, 3 divisores. 4, no. Con 4 ya no es divisor de 6. Entonces seguimos con 3 divisores. 5, peor. Seguimos con 3 divisores. Y 6, sí es 1. Entonces tenemos 4 divisores, ¿no? Cabalito. Entonces, ¿cumple la condición de número primo? O sea, ¿tiene solo 2 divisores? No, tiene 4. Entonces el 6 no es un número primo. Y listo. Así podríamos verificar si cualquier número es primo, realmente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasos he seguido yo para resolver este problema? Primero tengo que leer el número que quiero verificar que es primo, evidentemente. ¿Ya? Si no tengo un número que quiero verificar si es primo, entonces no puedo hacer nada. Luego, ¿qué hago? Si se dan cuenta, estoy haciendo una repetición. ¿Qué cosa estoy repitiendo? Calculo, bueno, hallo un número, el primer número, divido, residuo o verifico residuo. Hallo número, divido, verifico residuo. Hallo número, divido, verifico residuo. Hallo número, divido, verifico residuo. Hallo número, y básicamente hallar número es como que aumentarle más uno, más uno, más uno, ¿no? Porque comenzamos en 1, luego con el 2, luego con el 3, luego con el 4. Entonces, hallo número, divido, verifico si es divisor. Lo mismo, ¿no? Entonces estoy repitiendo varias veces esos pasos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Repetir hasta llegar al número que leímos. ¿Ya? Porque vamos a comenzar en 1 y vamos a llegar hasta el número que leímos aquí. Si es 7, entonces vamos a llegar algún momento hasta 7. Si es 10, vamos a llegar hasta 10. Si es 6, vamos a llegar hasta 6. ¿Ya? ¿Qué cosas vamos a repetir? Hallar el residuo, verificar si es divisor, y bueno, aquí debería haber un paso más que sería hallar siguiente número, ¿no? Que si antes era 1, ahora va a ser 2, siguiente número. Si antes era 2, 3, siguiente número, ¿no? Entonces aquí debería faltar un paso más, ¿ya? Y luego de repetir eso hasta llegar al número que leímos, ¿qué vamos a hacer? Paso 3, verificar si es primo. ¿Cómo verificamos si es primo? Preguntando si hemos contado 2 divisores, ¿no? Si es distinto de 2, entonces no es primo. Y mostramos un resultado. ¿Es o no es? Así de fácil. ¿Ya? Entonces, en base a estos pasos, aquí me estoy olvidando estito. Voy a borrar, a ver, denme un ratito. Aquí tengo que modificar estas cositas. Esto no tiene que ver, estará mi prueba de escritorio. Aquí es algoritmo. Aquí nada, todo bien, todo bien, todo bien. Aquí es imprimir. Es fin algoritmo. Listo. Ya. Entonces, vamos a seguir estos pasos que yo hace rato he ordenado. ¿Ya? Primer paso, bueno, antes que nada, creamos el pseudocódigo, algoritmo Prismo, espacio para variables, inicio y comienzo con las instrucciones. Leer número, tal cual. Siguiente paso, repetir hasta llegar a número, o sea, hasta esta variable. Pero antes me voy a crear esta variable que se va a llamar divisores. ¿Qué representa esta variable? La cajita. Esta cajita representa esa variable. Básicamente donde vamos a ir contando, ¿ya? Que inicialmente, obvio, va a comenzar en 0. ¿Ok? Entonces, esa variable la estamos inicializando con el valor 0. La variable divisores la estoy comenzando en 0, porque aquí es donde voy a ir contando. ¿Listo? Y ahora sí, repetir hasta llegar al número. Entonces, para repetir, ¿qué hago? Para. ¿Ya? Es una de las dos formas de repetir, con el para. Le voy a decir que voy a comenzar en 1 y voy a ir hasta el número que he leído. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. ¿Esto para qué? ¿Qué va a simular? Voy a comenzar en 1. Voy a comenzar en 1. Y voy a ir de 1 en 1 hasta el número que he leído. Si he leído 7, voy a ir hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aquí abajo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso, ¿no? Repetir hasta llegar a el número que he leído. ¿Cómo hago eso? Con una estructura repetida para. Voy a comenzar en 1. Mientras mi 1, mientras mi contador sea menor o igual al número que he leído, entonces voy a ir aumentándole de 1 en 1. ¿Ya? Así funcionaba el para, ¿se acuerdan? Y dentro de este para, ¿qué voy a repetir? Hallar residuo. ¿Cómo hago para hallar el residuo? Módulo. Solo que aquí no está bien escrito. Tengo un ratito. Ustedes no utilizan esto. Ustedes utilizan el operador módulo. Así, mod. Hallamos el módulo, que es el residuo de una división, como ya hemos visto en las anteriores clases. Y preguntamos si ese residuo... lo guardamos primero que nada, ¿no? Hallar residuo. Después, verificamos si es divisor, ¿no? ¿Cuándo un número era divisor de otro? Cuando su residuo es igual a 0. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Si el residuo es igual a 0, entonces es un divisor de ese número. Entonces le contamos, ¿no? A la cajita más 1. Porque acabamos de encontrar un divisor. Pero ¿qué pasa si no es 0 ese residuo? Significa que no es divisor. Entonces no hago nada. No pasa nada. Fin sí. Listo. Y ya está. Sí, ya está. Creo que no me falta nada. Fin para verificar si es primo. Ok. Con este para vamos a ir contando, ¿no? ¿Cuántos divisores tiene el número que he leído? Cuando salgamos de este para, o ya hemos llegado al número fin. Bueno, la única forma de salir de este para es llegar hasta el último número, que sería el número que he leído, ¿no? Cuando salgamos de este para, significa que en la variable divisores ya vamos a tener contados cuántos divisores hemos encontrado. Entonces, si quiero verificar si es primo, ¿qué tengo que preguntar? Si esa cantidad de divisores es igual a 2. Si es igual a 2, entonces me voy a crear una variable de respuesta donde va a decir el número es primo. Pero si los divisores no es igual a 2, entonces el número no es primo. Y eso mismo se va a guardar en la misma respuesta. Y fin sí. Estoy preguntando tal cual como les dije. Si los divisores que he contado es igual a 2, significa que es primo. Como el 7, como el 2, como el 3, como el 5. Pero si tiene más de 2 o solo 1, que va a entrar aquí, significa que no es primo. Y listo. ¿No? Después solo muestro el resultado, que en este caso sería la variable respuesta. Imprimir respuesta y fin. Fin algoritmo y las variables. Y listo. Con este algoritmo yo puedo verificar si un número es primo. Y ahorita falta 5 minutitos. Vamos a hacer la prueba de escritorio de esto. Rapidito. Que no reacciona. Vamos a verificar si para que no sea muy largo, si el 5 es primo. Con la prueba de escritorio. Aquí, W's. Vamos a crear así. ¿Ya? Prueba de escritorio. Variables. Número divisores cont residuo. Número divisores cont residuo. ¿Qué variables más tengo? Y respuesta. Listo. Separo con una línea. Y ya. Hora de verificar si funciona o no funciona. Leer número. Entonces vamos a leer 5, dijimos, ¿no? Que queremos hacer la prueba. Divisores igual a 0. Divisores igual a 0. Haremos esto mejor. Pop. Pop. Listo. Listo. Para que sea más fácil seguir. Listo. Ahí está nuestro algoritmo. Divisores igual a 0. Divisores igual a 0. ¿Cómo funcionaba el para? En la primera repetición se ejecutaba esto, ¿verdad? Cont va a ser igual a 1. 1, listo. Y preguntábamos, ¿cont es menor o igual a número? O sea, a 5. Sí, entramos. Residuo va a ser igual al número módulo de cont. Residuo
va a ser igual a número, que es 5, módulo de cont, que es 1. 5 dividido entre 1 a 5. De residuo te da 0. Ahí está, 0. Y después venimos aquí. ¿Residuo es igual a 0? Sí. Entonces, divisores más 1. Entonces, abajito, divisores más 1. Listo. Salimos, volvemos al encabezado. Pero esta vez se ejecutaba esto, ¿no? A partir de la segunda vez para adelante se ejecuta esta instrucción. Y esta ya ni se toca. Contador más 1. Entonces aquí, si antes era 1, más 1, 2. Volver. 2 es menor que número, sí. Volvemos a entrar. Residuo va a ser igual a 5 módulo de 2. Eso da a 2 por 2, 4, 1. Esto sería 1, ¿verdad? De residuo. Estábamos aquí. Preguntamos, ¿residuo es igual a 0? No. Entonces nos saltamos todo esto y directamente aquí, como es la última instrucción, volvemos. Contador más 1. 3. 2 más 1, 3. 3 es menor que 5, sí, entramos. Residuo va a ser igual a 5 módulo de 3 a 2. Porque sería 5 dividido entre 3 a 1. Sí, 2. Mentira. Sí, está bien, 2, 2. Residuo es igual a 0. Estamos aquí por si acaso. Ahí no. Aquí estamos. ¿Residuo es igual a 0? No. Entonces, ¿qué se? Se va al final. Vuelve al encabezado. Contador más 1. En este caso sería 4. ¿4 es menor que 5? Sí. Entramos. Residuo va a ser igual a 5 módulo de 4 a 1. 1 es igual a 0, no. Entonces nos salimos, volvemos al encabezado, contador más 1. En este caso ya es 5. 5 es menor o igual a 5, sí, entra. Y sería 5 módulo de 5, ¿cuánto te da? 0. Porque 5 dividido entre 5 a 1. De residuo 0. Entonces aquí ponemos 0. Listo. Y preguntamos, ¿residuo es igual a 0? Sí, ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos aquí. Divisores más 1. ¿Cuánto sería? Antes era 1, ¿verdad? 2. Salimos. Volvemos al encabezado. Contador más 1. 6. 5 más 1, 6. Listo. 6 es menor o igual a 5. Falso. 6 no es menor o igual a 5. Ya no se cumple esto que pasaba al final. ¿Listo? Fin. Y preguntamos, ¿divisores es igual a 2? Sí, ¿verdad? Entonces, la respuesta va a ser igual a el número concatenado con es primo. Entonces aquí, en respuesta va a ser igual a el número, que ahorita es 5, concatenado con el mensaje es primo. 5 es primo. Listo. Ya estaría esta instrucción. Salimos, imprimimos respuesta. Y en pantalla, ¿qué tendría que mostrarse? La respuesta. Y en respuesta, ¿qué está? 5 es primo. Ahí está. Salió que 5 es primo. Está bien entonces. Y bueno, no hemos alcanzado a ver el otro ejemplito. Bueno, no hemos alcanzado a ver el ejemplito de... ¿Es este? No. Este. Números primos gemelos. ¿Por qué? O sea, primero he visto cómo se verifica si un número es primo, porque aquí lo vamos a utilizar. ¿Ya? Y justamente vamos a utilizarlo dentro de una función. Entonces era importante ver cómo se halla o cómo se verifica o cómo se hace un algoritmo que verifique si un número es primo. Que hoy día ya lo hemos hecho. ¿Ya? Entonces la siguiente clase directamente vamos a entrar a resolver ese ejercicio que nos faltaba. Números primos gemelos. Como ya sabemos cómo se halla un primo, como ya sabemos que es una función, entonces directamente vamos a pasar a resolver este problema y listo.
ahí terminaría sus programas. En realidad ahí terminaría todo lo del primer parcial. Entonces creo que a partir de ahí ya nos dedicaríamos hasta que comiencen ustedes el tema del segundo parcial, que es Visual Basic y esas cositas. Hasta eso nosotros comenzaríamos a resolver ejercicios. No sé, alguna práctica que ustedes no hayan podido resolver, lo podemos resolver. Si tienen consultas, lo podemos aclarar y esas cositas. A no ser de que para la siguiente clase ya entren a Visual Basic. Si ya para la siguiente clase entran a Visual Basic, entonces yo voy a tener que continuar nomás avanzando. Después de mostrarles este ejercicio, vamos a tener que continuar y ya les mostraría Visual Basic. Y Visual Basic ya es un lenguaje de programación. ¿Ya? Pero eso depende si han entrado o no han entrado a Visual Basic. Hasta la siguiente clase. ¿Ya? Eso, muchachos, por hoy. ¿Alguna duda? Consulta. Parece que no. Practiquen. Ahí sí va a surgir dudas y consultas. Más que seguro. Y me pueden consultar, no hay problema. ¿Ya? Eso